Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este espacio de entrevista en el que tratamos de abordar distintos asuntos de interés y actualidad. Y hoy queremos hablar del campo y de la PAC, de algo complejo, complicado, pero que vamos a tratar de resumir y de explicar lo mejor que podamos. Para ello nos acompaña Antonio Torres, secretario general de PAC. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. El tema de la PAC es un tema complicado, pero hay mucha gente que está al otro lado de la cámara y que le interesa porque le viene directamente, le afecta directamente. Vamos a hablar por una parte de la PAC actual y cambios Exacto. que hay que conocer. Bueno, pues como bien sabemos, en teoría el periodo de PAC se acaba este año. El año 20 es el último año del periodo. Sabemos que la Unión Europea, la política la hace cada 7 años. Estamos en un proceso ya de reforma que no nos va a dar tiempo a entrar en la nueva, con lo cual ahora veremos cómo va a ser el periodo de transición. Pero centrándonos en la PAC este año, ya el Ministerio ha sacado el Real Decreto. Hay 3 cambios muy sencillos y muy básicos. Uno es sobre el tema de agricultor activo. Hasta ahora agricultor activo se podía demostrar de 3 maneras. No voy a entrar, una con el 5% de los ingresos de la tal, otro con la regla 80-20, que lo explicaré la regla 80-20, y otra cuando una sociedad ponía en sus estatutos que su actividad principal era el tema agrario. Entonces, bueno, pues lo han dejado en una sola condición, que es la regla de 80-20, que consiste, y es muy sencilla, es decir, que de todos tus ingresos agrarios, al menos el 20% sean distintos de las subvenciones, es decir, que sean por tu producción. Por ejemplo, un señor que sus ingresos, el 90% sea de la PAC y el 10% sea su venta de trigo, ese señor no cumple agricultor activo, con lo cual no tiene derecho a cobrar PAC. ¿De acuerdo? ¿Cuándo hay que demostrar principalmente esta regla del 80-20? Pues un agricultor normal, un agricultor de la calle no va a tener problemas. Mayores problemas los tienen las sociedades. Los problemas tienen sociedades, ¿por qué? Porque hay un anexo dentro del reglamento comunitario, ya sean estaciones de Renfe, ya sean empresas constructoras, ya sean inmobiliarias, ya sean establecimientos públicos, bueno, entidades públicas y tal. Entonces, esas automáticamente la administración los desecha para cobrar las subvenciones. Entonces, bueno, esos señores se les cita, les manda una carta a la administración diciéndole que demuestren si cumplen la regla del 80-20. Porque ya hemos dicho que las otras dos, si sus estatutos eran la actividad principal la agricultura o el 5% de todos sus ingresos, bueno, con una regla que había que aplicar, esas desaparecen y solo se queda la regla del 80-20. Si por qué causa, pues, no hubiera una catástrofe, porque hubiera habido un pedrisco o qué cosa, y no pudiera cumplir la regla del 80-20, porque puede pasar. Es decir, los señores, bueno, pues tienen una desgracia, tienen un ataque de una plaga o una cosa que le pueda pasar, pues no tiene ingresos ese año. Deja un resquicio en que dice que si no cumple la regla 80-20, pero sí demuestra que corre el riesgo empresarial, podría cobrar sus subvenciones de PAC de ayudas directas. Esto es, bueno, pues se está dando ahí un paso en el tema de agricultor activo, se está intentando ya, el tema de agricultor activo fue un tema, bueno, pues que el gobierno español, en esta etapa que llevamos de estos últimos 7 años, se ha hecho hincapié, bueno, pues lo que hemos dicho siempre, para intentar evitar todos esos agricultores de sofá, es decir, gente que cobra la subvención. Es decir, que eso es positivo, por lo tanto. Por tanto, es positivo con la regla del 80-20. Otro tema que cambia este año, bueno, pues es un tema muy sencillo, afecta a muy poquita gente, que es aquellos que tienen derechos especiales. Los derechos especiales son los derechos que se asignan a aquellos aquellos ganaderos que no tienen tierra, porque lo que ha hecho la política europea en el tema agrario es la tierra como base, es decir, ha adjudicado unos derechos, ha pasado todas las subvenciones a superficie. Entonces, hay señores que no tienen superficie, como son los ganaderos, porque lo que hacen es pastar en rastrojera, no tienen superficie propia. Entonces, se hizo una excepción que fue complicada porque en Europa no lo entendían. Entonces, hay unos señores que tienen un derecho a recibir unas subvenciones. ¿Qué subvención reciben? Según el número de ovejas que tengan, pues un tanto por oveja. Eso se llama un derecho especial. ¿Qué pasaba con estos derechos especiales? Bueno, pues los derechos normales de los demás agricultores y ganaderos tienen una caducidad. Es decir, si yo un derecho no lo uso en 2 años, la administración se queda con él. Pues estos derechos especiales, si un señor era ganadero y está 2 o 3 años sin ser ganadero y vuelve a ser ganadero, sí seguía con ese derecho a percibir la subvención de esos derechos especiales. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues asimilarlo al resto de los derechos. Es decir, si un señor que es ganadero y tiene
derechos especiales, está 2 años sin tener ganado. Si el tercer año pone una explotación ganadera, no cobra subvención de esos derechos especiales. ¿Y el tercer cambio? El tercer cambio es un cambio muy sencillo y muy lógico, es decir, es de la superficie de interés ecológico. Todos sabemos que el 5% de la explotación, aquellos que tengan más de 15 hectáreas, tiene que ir a superficie de interés ecológico. Nos dice que si yo he tenido un cultivo de leguminosas un año, al año siguiente mi superficie de interés ecológico no puede ser barbecho. Lógico, normal, si es un cultivo que fija nitrógeno, es decir, me mejora la tierra, lo lógico es que al año siguiente pues ponga un cultivo productivo. Entonces, bueno, pues ha dicho la Administración, esa regla, que es una regla agronómica básica, bueno, pues la ha aplicado. De todas formas, yo siempre doy el consejo, si tú has puesto una leguminosa, al año siguiente siembra un cultivo productivo, son un trigo o una cebada. ¿Por qué? Porque tienes una buena cama, que decimos los agricultores, y tienes un buen campo para producir. No cojas y después de un cultivo de fijador de nitrógeno, pongas un barbecho, porque es perder eso que tienes. Pero bueno, que aunque sea una buena regla en tema agrario, la propia Administración la ha puesto por escrito en el Real Decreto. Y por el resto, sí, igual hace una pequeña variación de los jóvenes que se introducen en las sociedades, pero bueno, como son unos casos muy puntuales, tampoco voy a entrar aquí. Si algún joven quiere incorporarse como joven agricultor dentro de una sociedad, bueno, antes tenía que cumplir unas cosas, unos requisitos con la Seguridad Social, y ahora han cambiado unos pequeños requisitos, pero bueno, son casos contados con los dedos de una mano, por lo tanto no voy a cansar Para resolver todo este tipo de dudas, para eso está la PAC, se pueden poner en contacto directamente con ellos y estos casos más específicos seguro que los solucionan. Se pasen por allí y lo vemos cada casuística y cada caso especial. Estábamos hablando de los cambios de la PAC actual, pero de lo que también estamos hablando y están hablando también los políticos es de esa reforma de la PAC que está teniendo lugar en Bruselas. Pues sí, pues vamos a tener un caso curioso que nunca ha pasado en la política agraria, es decir, que va a entrar el nuevo periodo y no tenemos normativa. Date cuenta que normalmente, bueno, pues se va con tiempo, se va trabajando. Ha habido elecciones, tenemos un Brexit, hay una serie de circunstancias en la cual va a llegar el año 21 y no tenemos legislación. Por decir, no está todavía ni el comisario definido. Todos sabemos que parece que va a ser un polaco, pero no está el comisario de Agricultura, todavía no está definido. Entonces, bueno, pues se están haciendo reglamentos de transición en el cual no tenemos ni presupuesto nuevo. Entonces, ¿qué situación estamos? Se hicieron unos reglamentos en su momento, como se tienen que haber hecho los reglamentos, para que en el año 21 pues entrara la nueva política común. Bueno, pues siguen esos reglamentos en el que se habla de lo que es un agricultor genuino, se habla del capping, es decir, limitar las ayudas a un número determinado de ingresos. Se hablaba de 60, ahora parece ser que se habla de 100.000 euros, es decir, que el que cobre más de 100.000 euros por economía de escala no le van a pagar más dinero. Se habla de que lo que llamamos el greening, es decir, esa ayuda que dan de más, es decir, ahora mismo el agricultor cobra un pago básico, más si hace unas cosas, cumple unas condiciones medioambientales, le dan un 50% más de subvención. Eso va a pasar ya al pago básico y van a entrar nuevas condiciones en tema sobre todo de cambio climático, pero todavía no están definidas. ¿Cómo se define eso? Bueno, pues eso se define con unos ecoesquemas, que ya el Ministerio está trabajando en esos ecoesquemas, para que se los aprueben en Europa. Pero resumiendo, tenemos legislación antigua, presupuesto nuevo que todavía no está definido. Se ha hecho una propuesta de presupuesto nuevo. Esa propuesta de presupuesto nuevo la ha hecho el Consejo, pero depende de la Comisión y del Parlamento Europeo. ¿Qué han dicho? Bueno, pues que lo que se ve es que se reducen las subvenciones, lo que se reduce es el presupuesto en un 11%. Esto es muy relativo, tenemos un Brexit ahora el 31 de diciembre, no sé ya si el 31 de enero, porque como esto se va aplazando, va cambiando de fechas, es importante. Date cuenta que la contribución de Inglaterra a la Unión Europea, hablamos de 18.000 millones de euros, es una contribución importante. Pero centrándonos, un 11% es la propuesta que hay de reducción del presupuesto. ¿Cómo se centra esa propuesta de reducción? Pues de la siguiente manera, es decir, hay unas ayudas directas, las ayudas que las pide el agricultor directamente el FEGA, que es el Fondo Español de Garantía Agraria, que es el organismo pagador de Europa en España, las ingresa al agricultor directamente si cumple. Y hay otra que se llama el Plan de Desarrollo Regional o Plan de Desarrollo Rural de cada comunidad autónoma y parte del Ministerio, en el cual hay unas ayudas cofinanciadas. ¿Qué son esas ayudas? Bueno, pues todas esas ayudas que se pagan a la agricultura ecológica, la que se paga por las cepas, la que se paga por mejora de regadíos, las que se pagan por mejora de explotaciones, etcétera. Bueno, pues en conjunto hasta 20 medidas que hay en el Plan de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha. Perdonad.
Son esas ayudas de las que poco a poco vamos informando todos y van viniendo los políticos, lo van presentando. Quizás, pues, ha salido una ayuda para las aves esteparias, sale una ayuda para el lobo, sale una ayuda, bueno, ese tipo de ayudas. Todo ese tipo de ayudas, que realmente quien decide la distribución de esas ayudas es la comunidad autónoma con aprobación de la Unión Europea. Entonces, ahí es donde realmente va a ir el recorte más importante. También depende de muchas cosas, es decir, ahora mismo se está discutiendo en Europea si la contribución de los Estados miembros es del 1,3 de su PIB o el 1,1 de su PIB. Hay partidarios del 1,3, si realmente nos vamos al 1,3 no habría estas reducciones, y si nos quedamos en la contribución del 1,1% del PIB de cada país miembro, pues tendríamos las reducciones. Es decir, está muy verde. Es decir, hablar ahora mismo de la reforma sin saber realmente cuándo es el presupuesto, cuál va a ser el presupuesto definitivo, es complicado. Estamos hablando ¿Qué nos interesaría a nosotros? ¿En qué crees que se debería pues, poner el foco? Lo más importante es... Para el beneficio de los agricultores, claro. Presupuesto. Es decir, la idea que el mensaje que hay que mandar es que se aumente el presupuesto, no que sea igual, porque hay un tema, es decir, el presupuesto, si es el mismo, al final se pierde poder, porque hay una inflación. Si realmente ese presupuesto el agricultor sigue cobrando lo mismo, pero sube el coste de gasóleo, sube el coste de las simientes, sube el coste de los tractores, sube el coste de los abonos, sube todo el coste de los inputs, realmente lo que están haciendo es bajarnos las subvenciones. Por lo tanto, el presupuesto para el tema agrario tiene que aumentar. Y nosotros lucharemos porque se aumente. Sé que estamos en una posición muy complicada, una posición que Europa, cada vez la gente parece ser que cree menos en Europa. Pero hay un tema muy importante, y lo habéis hablado ya en muchos foros, el tema agrario es un tema estratégico. Es decir, un país no puede dejar de alimentar a sus ciudadanos. Y en este caso, si nos referimos a un país, es Europa. Europa no puede dejar desabastecida, no se puede dejar de producir. Ahora mismo estamos en un mercado globalizado, un mercado mundial, en que los productos, los productos en otros sitios se producen mucho más barato. Las cargas que tienen de seguridad social, las cargas de trabajadores son mucho menores que aquí, los inputs son más baratos, etcétera. Entonces, estamos en una competencia desleal con los productos que llegan a nuestras fronteras. Entonces, si no se apoya el sector, pues al final, pues vendrá todo de fuera. Imagínate, ahora mismo, según está Sudamérica, con todos esos problemas que tiene políticos, mañana dicen que dependemos de ellos, o de Argentina, por ejemplo, y no viene el cereal de Argentina, pues nos quedamos sin comer en la Unión Europea. Es decir, como plan estratégico no se puede dejar a los agricultores, no se puede dejar la agricultura con todos los problemas que tiene. Pues estaremos muy pendientes de cómo continúan estas negociaciones, siempre muy pendientes de agricultores y ganaderos, porque la provincia de Guadalajara, la nuestra, en nuestra provincia ese tejido es muy importante y es vital en todo el país, pero en nuestra provincia particularmente. Antonio Torres, secretario general de APAG, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Vamos a estar pendientes de este y de otros muchos asuntos, ya saben, para tratar de informarles lo mejor posible cada día del año.